Arrancamos. Tenemos estos dos casos para ver fin de análisis. Me gustaría que, si les parece, yo lo leo de corrido y cuando lo terminamos, si les parece, si ustedes quieren ir punteando algo, vamos viendo que si encontraron algo que les resuene o si encontraron algo, me parece que está bueno, sobre todo también para que veamos intervenciones, para que veamos cómo se puede llegar a un fin de análisis, para que veamos cómo es el recorrido de un tratamiento analítico, ¿sí? ¿Les parece bien? Arranco con el de testimonio de la clínica de Benjamin Dom, que es más cortito. ¿Les parece bien? Bueno, arranco. Se trata de un paciente varón que me viene a ver hace bastantes años atrás. Me consulta porque estaba en una crisis de angustia que se había desatado a raíz de un episodio puntual. Este hombre decide ir a comprar un auto viejo, un auto que era uno de esos Jeeps antiguos. Decide comprarlo y entonces va a ver a la persona que había puesto el aviso. Arregla y llega a un acuerdo. Le deja como seña el 90% del valor del auto y le dice que el resto lo completa cuando se lo lleva. O sea que él va a garantizar la compra con un 90%. Termina de hacer esta operación y entra en una crisis absoluta. Dice: ahora no me puedo arrepentir, ya no puedo. A partir de ahí se desata una crisis de angustia realmente importante. Queda absolutamente en las manos de otra persona. No sabe si la compra era buena o era mala, pero sabe claramente que no puede hacer nada, que está en las manos de otro, del vendedor. Entonces entra en angustia y empieza a preguntarse por qué hizo las cosas de esa manera, porque no era ningún tarado. Este hombre era inteligente, conocedor medianamente de cómo son los tratos comerciales. Entonces no sabía por qué había hecho eso. Este hecho puntual desencadena el motivo por el cual me viene a ver. Su jefe en su trabajo le creaba dificultades. Él trataba por todos los medios de satisfacerlo para que estuviera contento. De alguna manera era entregarse. En esta primera entrevista descubre, no se había dado cuenta, que por esos días se cumplía el 4º aniversario de la muerte de su padre. En los días en los que había hecho esa operación, estaba bajo los efectos de ese duelo. Estaba bajo los efectos de volver a revivir la muerte de su padre y de lo que este acontecimiento produce. Su padre había muerto hacía 4 años atrás, casi repentinamente, de un infarto. El paciente tenía actualmente entre 30 y 40 años. Era gordo, obeso, de una familia de obesos. Su mujer y su hijo eran obesos. Su madre vivía con el paciente desde que el padre había fallecido. Vivía con él a pesar de él. Era de alguna manera una herencia que le había quedado del amor por su padre. Tenía un hermano menor que él, que también estaba casado y vivía por su cuenta. De su madre, él recordaba con rabia cómo protegía a su hermano menor. Digamos que esta madre se ocupaba de que a este hermano menor no le faltara ninguna de las golosinas de la comida y cuidaba muy bien que este gordo no se comiera todo lo del hermano. Siempre él tenía que dejar la mitad para el hermano. Relataré un episodio referido a la madre. Un día, enojado, decide, cuando era muy niño todavía, irse de la casa. Entonces carga con una bolsa de golosinas y parte. Pasado cierto tiempo y habiéndose terminado las golosinas que llevaba, vuelve a la casa sin que nadie hubiera notado su ausencia. Habían pasado un par de horas. Otro episodio. Recuerda ciertos reproches que la madre le hacía a su padre. Le reprochaba que él no mejorara la situación económica. Le decía que tenía que aprovechar la posición que tenía en la empresa. Es decir, este padre era un señor que ocupaba un lugar en una empresa comercial. Era gerente de la empresa y tenía posibilidades de cobrar algún beneficio extra en su trabajo, lo que se conoce como cometa. Digamos que él hacía las compras para la empresa y, por supuesto, las empresas que querían ser beneficiadas por la compra intentaban comprarlo a él también, pero este era fiel a su empresa. En alguna oportunidad le habían ofrecido un auto que este hombre rechazó. Su mujer lo criticaba fuertemente por esta posición. Al padre se le conocía no por su nombre de pila, no era Pedro Pérez, sino que era Pedro de Shell, como si estuviera casado con la empresa.
Esto mostraba su fidelidad a la empresa. Cuando este paciente llega a análisis, el amor por el padre estaba exaltado a raíz de su muerte. El padre era perfecto, era todopoderoso. Este amor por el padre pasa a los jefes. El jefe del paciente ocupaba el lugar del que todo lo sabe. El jefe era admirado, era un genio, él trataba de hacerse querer por el jefe y al final terminaba siendo el rechazado. Entonces se tenía que ir a otra oficina para tener otro jefe para después quería ser el elegido por el jefe. En una sesión dice, ayer nos fuimos con los chicos allí y allá. ¿Con los chicos? ¿Con qué chicos? Se refería a sus amigos. Él era un chico, se identificaba a sus amigos como chicos. Él era un chico también. Esta era su posición subjetiva. Era un chico que había estudiado una carrera técnica que se había recibido. Tuvo un problema en la universidad, empezó y en tercer año lo bocharon en una materia y entonces dejó. La retomó unos años después y finalmente se recibió. Como estudiante, en ese lapso en el que había interrumpido, entró a trabajar en una empresa donde le dieron un lugar de acuerdo al título que tenía. Se proyectaba que en cualquier momento el fin de su carrera en esa empresa podría ser convertirse en gerente, podría terminar como el padre. El hombre estudió esta carrera para darle el gusto al padre. Era bastante exitoso en su trabajo, tanto dentro como fuera de la empresa, le llegaban encargos, maquinarias importantes, y él los hacía. El problema era cuando terminaba, cuando ya estaba todo listo y le faltaba algún detalle, y entonces se demoraba para entregar. Entraba en una gran crisis de angustia, se sentía perseguido y ahí pedía más sesiones. Se imaginaba totalmente perseguido por la persona que le había encargado el trabajo. Finalmente dejó la actividad privada y se quedó en el trabajo donde él era empleado con vistas a ser gerente. Estaba casado, como dije anteriormente, había conocido a su mujer a los 15 años de edad, compartía con él el gusto por la comida y tenía también un hermano, el cuñado de este paciente que era un personaje. Él no manifestó toda la rivalidad que tenía con su hermano, se la agarró con su cuñado. Además aparecía un complejo. Pensaba que tenía un pene realmente chico. Hacía todos los esfuerzos por convencerme de que casi no tenía pene y que entonces, de alguna manera, la sexualidad era una cosa que le importaba más bien poco. Tenía un hijo, gozaba de comer y el pene de él casi no existía. Alguna vez decía que a él nunca se le había ocurrido tener otra mujer. ¿Cómo iba a presentarme frente a otra mujer de esa manera? Era un gordo grandote, eso sí tenía, era opulento como persona. Tenían con su mujer una vida apacible, poco apasionada. Ella era una buena compañera, tenía problemas de obesidad como él y como el hijo. Gozaban de comer. También tenía otros gustos, como por ejemplo comprar autos viejos y repararlos. La obesidad, si bien no fue un motivo de consulta, pasó a ser un motivo de análisis. Llegó a pesar unos 120 kilos. Entonces comenzaba la dieta, bajaba 85, se achicaba la ropa y se decía que ya no iba a poder engordar porque la ropa no le iba a entrar. Esto duraba muy poco y volvía a engordar rápidamente, llegando a los 100, 120 kilos nuevamente. La madre, viviendo en su casa estos últimos 4 años, era un motivo de irritación. La vida armónica que tenía con su mujer estaba dificultada por la molesta presencia de esta madre. Pero se encontraba en una situación de inmovilidad y no sabía qué hacer con su madre, a la que en verdad tenía ganas de sacarse de encima. Pero ¿qué iba a decir el padre muerto si él se desprendía de la madre? En esto se trabajó en análisis y finalmente, al cabo de un tiempo, se produjo el corte, primer corte. Termina por alquilarle un departamento a la madre y se va a vivir con un pariente o amiga. Todo fue perfecto, hasta la madre estaba contenta. Es interesante lo que produce en el paciente esta salida de la madre. Curiosamente, empieza a tener un pene. Curiosamente, comienza a mirar mujeres. En vez de pensar que era solo un cuerpo, emerge un pene del cual comienza a poder disfrutar. Comienza a tener una posición masculina, a hacer de las mujeres el objeto causa de su deseo, incluso de su propia mujer.
Su obesidad no queda resuelta, lo que sí se produce es que sus jefes comienzan a perder esa idolatría que él manifestaba hacia ellos. Comienza a cuestionarlos. En relación a su análisis, él concurría regularmente, venía y estaba entusiasmado con su análisis. Era una persona que se entusiasmaba con las cosas. Era reconocido en su trabajo porque era eficaz. Hay una anécdota que me parece crucial. La empresa lo manda a hacer una exploración por su especialidad. Tenía que explorar un camino por la cordillera de los Andes. Va junto a un equipo de personas y se suma gente del lugar, ya que era un camino inexplorado a lomo de burro. Cuando está sobre el burro con su peso y en un camino de precipicio, comienza a sentir miedo. Se comienza a torcer él y el burro hasta que alguien le grita «tírate», porque podían irse los dos, el burro y él, al precipicio. El paciente dice, no hubiera sido el primer caso. Hay un montón de crucifijos en el camino que recuerdan la muerte de varios exploradores. En fin, se tiró para el otro lado y sobrevivió. Gracias al análisis creo que se dio cuenta cuál era su nivel de entrega al otro, en este caso su jefe. La empresa lo manda a suicidarse y él va tranquilamente. Esto fue importante para él. Pero el problema de la obesidad seguía. Había ahí un prejuicio mío, del analista, más que un prejuicio, una certeza. Algo más sobre el paciente. Además de comer y gustarle las antigüedades, le gustaba mucho el viajar. Plata que tenía se la gastaba en viajes. Un día comienza a interesarse por un tipo de maquinaria que ingresa a nuestro país. Era nueva. Se compra una máquina para él, luego la vende y comienza a comprar y vender estas máquinas, hasta que convence a dos amigos fuera del trabajo de empezar a importar esta maquinaria y venderla. Era un tipo que no tenía dinero, solo tenía su sueldo, pero poco a poco uno de los socios puso dinero y entró sorprendentemente a hacer de esto casi una pasión. Para hacer este trabajo no necesitaba su profesión, pero él inventaba. Creaba la forma de promoción, inventaba la forma de venderlo, se le ocurrían cosas. Era como si se le hubiera despejado la cabeza y por supuesto esto fue creciendo al punto que decide que se acabó con la empresa. Y decirle basta a la empresa era decirle basta a muchos beneficios y muchas seguridades que esta empresa le daba, en cuanto a salud, al sueldo fijo, etc. Renuncia a su trabajo. Digo con esto que también renuncia a su profesión, a su título universitario, el título que había obtenido para darle el gusto al padre. Se plantea entonces esta nueva tarea que le resulta apasionante. Un día me dice con una convicción absolutamente rara que va a terminar su análisis. Lo que me sorprende es la certeza absoluta con la cual me dice esto. Dice algo así. Había un tiempo en el que yo sin análisis me moría. Si no venía a análisis no sabía qué hacer con mi vida. Hoy no tengo nada que hacer acá. Mi vida está en otro lado. No tengo más deseo de venir. Tengo otras cosas que hacer, así que voy a terminar mi análisis. Esto lo dice en una sesión con la certeza más absoluta, pero no dice hoy termino. No tiene apuro en terminar, no se está escapando, puede soportar que lo veamos. Yo no digo nada, me quedo mudo. Me sorprende solo la convicción con lo que lo decía. Simplemente digo, bueno, nos vemos la próxima. Viene la próxima y yo pongo a prueba esta certeza. Trato de ver qué hay en esta certeza, que era una certeza absoluta. Hay algo en él que se ilumina en un momento determinado y que la iluminación estaba en relación a que no tenía más nada que hacer en análisis. Habían transcurrido unos cuantos años y me parecía bien esta determinación. Lo que me preocupaba, lo tengo que decir, era que su obesidad estaba ahí. Encima, casi para peor, porque con el trabajo nuevo tenía cenas, almuerzos, tenía un montón de relaciones con las que se reunía muy entusiasmado. No para comer, sino para crecer en su trabajo. Había comenzado a tener problemas coronarios y le habían indicado que tenía que cuidarse. Cuando le señalo esto, claramente se lo señalo y me dice, mire, igual quiero terminar. Yo soy responsable de mi salud, de mi enfermedad, de mi vida y de mi muerte. Así que me hago cargo de esta cuestión. Ahí termina su análisis y yo acepté.
No supe más nada de él hasta que un día, habrían pasado 2 años, estaba leyendo el diario un domingo y encuentro a toda página una foto de este paciente y el titular decía: empresario, exobeso, campeón nacional de aviones ultralivianos. Comenzó a practicar este deporte cuando dejó análisis. El análisis sigue funcionando una vez que uno lo deja. Uno puede darse cuenta de ciertas cosas después de haber atravesado un análisis. Los aviones ultralivianos son casi planeadores. Con un motor son aviones no muy caros. Aviones que tienen el valor de un auto usado. Para esto había bajado 30 kilos, ya que su peso era casi el del avión. Pasó muy poco tiempo más y en otra revista aparece otro reportaje a esta persona dedicado también a la empresa y a este deporte. O sea que seguía en esta línea. Terminó el análisis con este agregado, es un análisis que hubiera terminado de todos modos. Bueno, esperen que me quedó el agua lejos. Esperen un segundo. Perdón, ya estoy. Bueno, ¿qué les parece? Profe, ¿se podría pensar que hay un cambio de posición subjetiva y por eso el fin del análisis está como, o sea, en un buen tiempo porque puede seguir sin él y como dice ahí, como que el análisis sigue por más que no vaya porque justamente como que se hace responsable, como dice, bueno, yo me tengo que hacer responsable de mi vida, de mi muerte y todo eso, como que hay un cambio de posición subjetiva importante. Sí, totalmente. ¿A dónde ubicaste los cortes? Estaban acá como claros, pero ¿a dónde, a Antonella o a cualquiera que quiera Sí, participar? a mí me pareció bien claro cuando dice, mire, yo igual quiero terminar, yo soy responsable de mi salud, de mi enfermedad, de mi vida, de mi muerte, así que me tengo que hacer cargo de esta cuestión. Ahí me parece como súper claro, tipo, hasta acá llegué, yo puedo y cambié. Bien, ¿quién más? Más allá de esto que manifiesta el paciente que dice, hasta acá llego con el análisis, yo me hago cargo de mi salud, de mi enfermedad, de mi vida y de mi muerte, digo, ¿en qué momento les parece que se produjeron esos cambios? Si es que encontraron algún cambio. Y después también hay un gran cambio cuando marcan al respecto de que la madre, digamos, deciden que la madre se vaya de ahí, digamos. Algo más me había cambiado. No, Bien, como que a partir de ahí es como que le resurge también todo el tema de la sexualidad. Otras cosas creo que había anotado, pero... búscalo tranquilo. Ah, que comienza a cuestionar a sus jefes, también como que los cambia del lugar donde los tenía como más, no sé si idolatrados, pero bueno, ahí el analista decía como que ocupaban el lugar del padre. Sí, que los puede comenzar a cuestionar, ¿no? Cuando lo mandan a este viaje donde casi se cae al precipicio y dice, me mandaron a un suicidio prácticamente, y los puede empezar a cuestionar. Bien, esos son como dos puntos muy importantes que casi siempre surgen en análisis, ¿no? Los padres y los jefes, y cuando uno puede hacer como este corte de decir, bueno, hasta acá, y cómo ese movimiento que parece tan chiquito cambia un montón de cosas, ¿no? En este caso en particular, el que él haya podido sacarse de encima a esta madre, porque aparte él lo veía como este peso, ¿no? Como este regalito que le había dejado el padre de, bueno, hacete cargo de tu mamá, y realmente él lo sentía como un peso, como una molestia, y cuando puede, además con un hermano que aparentemente hacía su vida y no aportaba nada. Y cuando él decide, bueno, alquilarle otro lugar a esta mamá para que se vaya a vivir con un pariente o con un amigo, no importa, cómo no solo él se siente más liviano, sino que este gran cambio en donde todo el tiempo parece que insistía con esto del pene chico, pene chico, pene chico, y que no tenía ni sexo con su mujer, ni podía mirar a otras mujeres. No, a ver, que se entienda algo, no mirar a otras mujeres porque ser infiel, ¿no? Pero digo, este deseo que hay, ¿no?
él al tener ese pene chico se ve que ni siquiera sentía el deseo ni de mirar ni a su mujer ni a otra mujer como objeto de deseo, no para ir a hacer algo con esa otra mujer, pero digo, cuán importante es esto, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien más quiere decir algo? Yo me quedé pensando, está bien que esto tiene que ver un poco con lo que vimos en el teórico anterior, sobre que habíamos hablado sobre cómo se tiene que hacer con las pulsiones algo además que no sea la represión. Y con este caso siento que por ahí lo entiendo un poco más porque después el análisis empieza a hacer este deporte, cambia el trabajo en la empresa por este otro que arma él mismo, y como que se empieza a ver todo esto que es algo más que una represión y algo distinto. Totalmente. Aparte lo que implica para una persona de 30 o 40 años con una familia a cargo, ¿no? Poder dedicarse a otra cosa, también ese es otro cambio, ¿no? Deja de dedicarse a la carrera que él había estudiado para darle el gusto al padre, para hacer algo que realmente a él le producía placer, con el riesgo que eso implica, ¿no? Perder el sueldo fijo, perder el seguro de salud, ¿no? Todas cosas que a uno siempre cuando tiene que cambiar de trabajo, uno lo piensa una y mil veces, ¿no? Perder esos recursos para ganarse la vida uno mismo y que sea lo que Dios quiera, que puede salir mal o puede salir bien, pero digo, encima cuando uno tiene una familia a cargo, ¿no? Uno lo piensa más que una vez. Y también se la jugó por ese lado. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, pasamos al otro caso. ¿Quieren? Bien. El otro es más larguito, así que probablemente tengamos que cortar y seguir. Bueno, muy bien. N llega a la consulta derivada por su médica endocrinóloga. Comienza el relato refiriéndose a sus ataques de pánico que comenzaron, dice, al poco tiempo de fallecer su madre en julio de 1990. Muerte que ocurrió súbitamente por un pico de presión. Cuenta que desde entonces, en julio, queda sin referencia y se angustia. Le marco que estamos en el mes de julio. Recuerda que el día de la muerte su madre había ido a su casa a almorzar porque N le había insistido mucho a pesar de la reticencia de la misma. Su madre tuvo un vómito repentino en la casa de la paciente, luego fue internada, permaneciendo unos días en terapia hasta su muerte. N decidió mudarse a los pocos meses. Dice que allí comenzó a tener palpitaciones, que tenía que bajarse de los colectivos porque sentía que se ahogaba, sufría además de fuertes y cotidianos dolores de cabeza. Su madre tenía 60 años al momento de morir y N 31. Dice, yo era hija, a pesar de que ya tenía mis dos hijos de 5 y de 2 años, era tan hija, solo hija. Al momento de la consulta, N tiene 50 años, un hijo de 23 y otro de 20, su marido 53. N dice que duerme mal, sobre todo si tiene la presión de tener que levantarse temprano para ir a trabajar. Remarco la palabra utilizada por ella y dice que la presión es una constante en mi vida. Su padre falleció súbitamente en el año 92. Ella se enteró por un llamado telefónico a las 11 de la mañana. A partir de allí comenzó a tener temor de atender por la mañana el teléfono de su casa. Sus padres se habían separado a los 13 años de N. Desde esa edad hasta que N se casara no volvió a hablar con él. Su padre se fue con la tía, madrina de N, que era la esposa del hermano de su mamá. Dice que su madre nunca les permitió hablar mal de su padre, tampoco hablar. N era muy amiga de su prima, hija de esta tía. Sostiene que su padre se fue enojado y negando todo lo sucedido. Tiene pocos recuerdos de su padre. Refiere que éste le decía que ella había nacido por un forro pinchado. Rescata que él la llevaba a la pileta a sus 10 años y que le decía que lo llamara tío.
Dice que siempre pensó que ella era adoptada, suponiendo que algún secreto se escondía allí. Siento que no me dijeron la verdad de algo. Recuerda que su padre era un gran fabulador. Yo nunca sabía cuándo decía la verdad. Era un mentiroso, prometía y no cumplía. También era un gran contador de cuentos, alegre, potente. N es licenciada en filosofía. Al momento de comenzar el trabajo, ejerce como docente en una escuela privada primaria. Dice que cuando estaba su madre, ella no necesitaba a nadie. Ella era la que sostenía todo. Cuando murió, se desestructuró todo. Nosotros la endiosamos. Dormí con mi madre hasta que me casé. De chica me paraba en la cama de mamá para sentir si respiraba. Ella se levantaba sobresaltada cuando me veía ahí parada. De más grande me daba culpa que no saliera. Ella no hablaba, no tocaba, no abrazaba, decía pocas palabras, pero siempre estaba. En la tercera sesión, N pierde la voz. De todas maneras, viene. Dice, la garganta quema. No hablaría así. Tengo bronca de no decir lo que quiero. Mi tono sería otro, más fuerte. N tiene un tono de voz muy suave, encantador, como un arrullo. Le propongo que se conecte con ese otro tono de voz y desde ahí hable. Dice con un tono fuerte. Este tono sale inesperadamente. Me siento Mr. Hyde. Así puedo gritarle al otro. Me sale una violencia desconocida. Esa voz dice verdades desconocidas. Me deja temblando. Me asusta el descontrol a todo nivel. Le pido que asocie. Asocio descontrol con locura. Los ataques de pánico me descontrolan. Pierdo los límites. Me recuerdo mirando por la ventana, pensando, ¿y si me tiro? Le pregunto si asocia con alguna imagen y dice que después de que su padre se fuera de la casa, su madre se quedaba horas fumando, mirando por la ventana. A mí no me veía, dice. Dice que tal vez la locura sea eso, que su madre no la mirara. Remarco que tal vez la voz fuerte y violenta tuviera también que ver con su enojo con la idea de su padre y la imposibilidad de poner palabras a lo que ocurría en su casa. Dice, ¿qué verdad tendré que decirme? Le pregunto desde cuándo se recuerda con la voz que tiene. Mi prima, la hija de mi tía, con quien se fuera su padre, tenía una voz suave y cadenciosa. Tomé ese tono de voz antes de que papá se fuera con la tía. Antes me recuerdo con otra voz, más varonil y potente. Empecé a usar un tono de voz cadencioso como el de mi prima. Era como una pantalla. A la gente le gustaba. Me distinguía de mis hermanos, me hacía sobresalir. Le marco lo llamativo que parece que justamente emulara el tono de voz de su prima, la que ahora estaba con su padre. Dice cierto, como si me pusiera en ese lugar para que mi padre me eligiera. Retomo el término sobresalir y dice, sobresalir. Era yo quien había salido de la vida de papá. Relata que cuando murió su madre permaneció 3 meses sin voz. 3 meses no pude hablar, perdí las palabras, no me salían, se me iban. Tenía que pensarlas antes de pronunciarlas. Me anotaba las palabras como ayuda. Le marco lo paradójico de perder las palabras con su profesión, licenciada en letras. Se recuerda como una niña flaquita hasta los 6 años. Luego vendría un periodo de engorde y siestas interminables. Refiere que de los 7 a los 10 años fui mala, gorda, haragana, tenía voz de mala. Estuve por repetir todos los grados. Llegaba a las 13 y dormía hasta las 19. ¿A nadie le llamaba la atención? ¿Dónde estaban los adultos? Mi angustia ese recuerdo de nena chiquita y sola. Le pregunto si durmiendo escapaba de algo, o algo no quería mirar, o algo no podía decir, algo de mucho peso parece. Trae recuerdos en donde ella estaba en la casa de su tía, con su prima. Dice que una vez ella irrumpió en el comedor y su padre y su tía se sobresaltaron. Cuenta que su madre era inconsciente en algunos temas, por ejemplo, en la época de la dictadura, N, que tenía 13 años, se iba sola con sus hermanos a Villa Gesell sin ningún adulto. También recuerda que su casa era un descontrol. Todos los amigos de sus hermanos tenían llave de la casa y su madre, dice, no hacía nada. Le marco que a los 13 su padre se va con su tía. Refiere que su madre siempre se arreglaba sola.
que no necesitaba de nadie. La define como una mujer fuerte. A los 8 años, su madre fue separada de sus hermanos y criada por una tía. La historia que circula es que como en casa de su abuela no había dinero, deciden mandar a su madre a casa de su tía. Debía ser angustiante dejar a su papá, al que adoraba, para irse a la casa de su tía. ¿Por qué permitirían que se fuera? ¿Por qué los 3 hermanos se quedaron con los padres y a ella la separaron? Mi mamá fue abandonada por su madre. Debía ser doloroso para vos, le digo, que a los 13 años se fuera tu padre y sintieras que tu madre no te miraba. N refiere que de niña ella estaba colgada de su madre y que le decían, ahí viene Ana, con el fusil al hombro. Le pregunto por esta frase y ella asocia. Hombro, hombre, fusil. Yo era el hombre de mamá, yo era su fusil, espantaba a todos los que se le acercaban. Con mamá no me podía enojar, la amaba mucho, era incuestionable. Luego de algunos meses dice, en verdad la muerte de mamá fue un alivio. Siempre pendiente de que muriera, al final murió. Eso me alivió porque me di cuenta de todo lo que dejé de disfrutar por estar pendiente de ella. Poder pronunciarse esta frase, a la que volverá en reiteradas oportunidades, dice que la descomprimió. Dejó de tener taquicardia, también mermó la sensación de sentir con fuerza los latidos de su corazón. Recuerda que en la escuela de monjas le decían, vas a disfrutar el día que te mueras. El día que se muera, dice. ¿Cómo sobrevivir a alguien que querés? ¿Cómo seguir viva si ella murió? Y la lealtad a ella me llenaba de culpa. No morí, pero me llené de síntomas. Durante el primer año, N llega siempre angustiada, sin aire, con dolores de cabeza. Se reiteran las quejas laborales, detesta el trabajo que está haciendo en la escuela. Busca alternativas, talleres de escritura, radioteatro, alumnos virtuales. Esto la entusiasma. También prepara a los alumnos en lengua y literatura en su casa. N comienza a desprenderse de algunos aspectos enquistados de su madre y a traer recuerdos de su padre. Rescata un pañuelo de él, una foto, un abrazo. Dice que su madre era fría, frígida y asocia con su propia incapacidad de disfrutar sexualmente. Dice, solo tengo cuerpo para el dolor. En una sesión trabaja sobre el impacto que le produjera la película El Cisne Negro. Dice que se mimetiza con el personaje, que no entendía las situaciones donde la actriz alucinaba. Dice que la confusión la asustó. Yo fui una hija devoradora. Qué difícil debe haber sido para mamá. También asocia lo confusional, que su padre se fuera con su tía y las historias que éste le contaba. Nunca sabía si me decía la verdad. Se hacía llamar tío y no era verdad, le digo. Puede asociar a partir del film la angustia de no poder diferenciarse de su madre. También digo, perderse de una madre debe ser un descontrol. Cuenta un sueño. Había una cucaracha, me peleaba violentamente con mamá. Ella era joven y hablaba por teléfono con alguien. Ella me gritaba, ¿cuánta paciencia más pensás que te iba a tener? Yo le tiraba con violencia la cartera por el hueco del ascensor. Dice que fue la primera vez que pudo pelearse con su madre, en un sueño. Nunca hubo entre nosotras ni un sí ni un no. Cuando mamá murió, no me encontré más. Dejé de ser yo. No podía mirarme en el espejo. Le propongo que vaya adoptando todos los personajes del sueño, que sea cada personaje y desde allí hable. Elige en primer lugar ser la cucaracha y dice, soy una cucaracha, mamá me deja de lado por otro, no lo soporta, ni me mira. Luego elige ser la voz del teléfono y dice que es un hombre. Le propongo que tome esa voz y hable desde ahí. Esa chica no te deja respirar, tenés que ponerle distancia. Ella tiene que hacer tu vida. Le marco el fallido que acaba de cometer, la confusión de ser ella o su madre. No puede creerlo, se ríe. Luego elige ser la cartera y dice, soy una cartera marrón, llena de mierda, horrible, me tiene hinchada las pelotas. Le pregunto a la cartera quién la tiene hinchada las pelotas. Y dice, mi hija, no me deja respirar, me sigue a sol y sombra, no me deja hacer mi vida. Le digo que sin embargo su hija acaba de tirarla por el hueco del ascensor. Llora. Pienso en el hueco, agujero, separación, castración.
N comienza a mejorar su calidad de descanso. Logra dormir toda la noche. También empieza a poder decir no sin que eso signifique una catombe emocional. Llamativamente, su nombre empieza con no y el de su hermana con sí. Ella dice, yo soy no, ella es sí. Refiere otro sueño. Soñé con mamá. Yo le ponía aros. Ella no tenía agujeritos. Yo le hacía los agujeritos y empezaba a salirle sangre. Ahí me desperté. Le pido que asocie y no puede decir nada. Le digo, parece que tu mamá no tenía agujeritos y vos se los empezás a hacer. Retomo una frase anterior donde había dicho que ella siempre estaba pendiente de su madre. Vos pendiente. Arito de tu madre. Decís que empezaba a salirle sangre. Salir de tu madre debe ser una herida sangrante para vos. Se ríe. Cierto, mamá siempre completa. Para mí es hora de desidealizarla. Recuerda cierta vez que ella venía de comprar una malla y escuchó una conversación entre su madre y su abuela. Dice que preguntó de qué se trataba y su madre le dijo vehementemente, es un secreto, no te metas. Se va a cortar, ¿les parece si son y 23 y 28? ¿Lo retomamos? Ok.